noches, Dios los bendiga en este jueves de oración, jueves 7 de mayo. Vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija en esta noche. Padre, en esta noche estamos delante de ti, Señor, suplicándote que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos abra entendimiento, Señor, a tu palabra, atentos a lo que tú quieres decirnos, a nuestra mente y nuestro corazón en esta noche. Bendíceme, Señor, úsame, que, Señor, pueda ser de bendición a mis hermanos al predicarla. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. En esta noche quiero compartir con ustedes este tema, que antes que el tema es el título, el cuidado de Dios. El cuidado de Dios. Y como tema le he puesto 3 implicaciones en el cuidado de Dios. O, si quieren como pregunta, ¿qué implica el cuidado de Dios? El texto de esta noche es Mateo capítulo 6, versículo 26. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En ese pasaje encontramos a Jesús enseñando a sus discípulos acerca de su provisión, usando como ejemplo las aves del cielo y de cómo el Padre Celestial cuida de ellas. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber y también tenemos que recordar que Dios, al igual que las aves, nos conoce perfectamente bien. Y Él sabe quiénes somos y Él sabe qué nos hace falta. Y que su provisión nunca llega tarde. Porque si Él tiene a las aves en gran valor e importancia, cuánto más nosotros, los que somos sus hijos. Quiero contar una historia. En el año de 1905, en la ciudad de Elmira, en Nueva York, habitaba una familia cristiana. El hombre era un misionero que estaba por salir a un largo viaje, y su esposa, llamada Sibylla Durfee Martin, tenía que quedarse en casa para poder atender las necesidades del hijo de ambos. Ella estaba muy triste por el hecho de quedarse sola en casa con su niño. Justo cuando el matrimonio discutía esta situación, esta tristeza, el pequeño intervino y dijo: tanto que hemos orado a Dios y Él no nos ha dejado. Él puede cuidarnos mientras que papá regresa. Este ejemplo motivó en gran manera al matrimonio, que en ese momento se pusieron en la mano de Dios, confiando totalmente en su cuidado. El misionero salió a su viaje y ella, la madre y el hijo quedaron en casa. La señora Durfee, al recordar las palabras de su hijo, comenzó a escribir un hermoso himno al que tituló Dios cuida de ti. Ese mismo año, ellos visitaron a una familia conocida, los Dolittle, con quien tenían una buena amistad.
Un matrimonio muy singular, ya que la mujer estaba enferma y tenía 20 años en cama. Y el marido de ella también estaba enfermo, discapacitado, y con esfuerzo se movía en una silla de ruedas. El hombre tenía que esforzarse, trabajar duro, para poder traer el sustento y el medicamento necesarios para él y su esposa. Al ver esta situación, de cómo se esforzaban para salir adelante, la hermana Durfee, la que mencioné hace rato, asombrada, les preguntó: ¿cuál es el secreto de su fe? ¿Por qué no se preocupan? ¿Por qué siempre están contentos y conformes? ¿Cuál es el secreto de su fe? Y el señor Dorile contestó muy convencido: mire las aves. Dios tiene su vista puesta en ellas. Y sé que Él también me mira y me cuida. La señora Durfee, al escuchar la respuesta, quedó tan impactada y conmovida en su corazón por ese testimonio, que al llegar a su casa, otra vez escribió, convirtiendo ese testimonio en uno de los himnos más hermosos, que hasta el día de hoy sigue impactando, conmoviendo y animando los corazones del pueblo de Dios. El himno ¿cómo podré estar triste? Y también esta historia prácticamente se desprende del texto de Mateo, capítulo 6 y el versículo 26. Aquí, hermanos de la iglesia, podemos ver implícita, o más bien el cuidado de Dios implícito en un solo texto. Como primer punto, ¿qué implica? Dios nos conoce. Número 1, somos conocidos por Dios. Dice el versículo: mirad las aves del cielo. El Señor señala personalmente a las aves. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Él conoce a cada una de ellas. El Salmo 50:11 dice: conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Él conoce a cada animalito. Así como el pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Juan 10:3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es una costumbre de la gente del campo que tiene muchas ovejas de poner nombre a sus ovejas. Muy bien, e incluso, permítame decirle que también cada estrella que hay en el cielo, cada estrella tiene su nombre. El Salmo 147:4 dice: Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Así que el Señor nos conoce por nombre a cada uno de nosotros. Jesús es el buen pastor y nosotros sus ovejas. Me gusta lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 4, porque allí ya está hablando del hombre, de su hijo. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y cuando dice mis ovejas o ovejas, lo dice en un sentido figurado, ya que ya no está hablando de los animalitos, está hablando de nosotros. Mi vida pongo por mis ovejas, su vida puso por nosotros.
el sacrificio de Cristo. Jesús nos conoce perfectamente. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, hermanos, podemos comprender mucho mejor la frase: ¿no valéis vosotros mucho más? Segundo punto, no falta el alimento. ¿Qué implica el cuidado de Dios? El sustento. Dice el versículo 26, Mateo 26, parte B, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Está hablando de las aves. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuál es el esfuerzo de las aves? Ellas sienten hambre. Sin embargo, no se preocupan por el alimento. Cuando sus crías tienen hambre, por instinto, van y consiguen y van y les llevan el sustento a las crías. ¿Sabe por qué? Dios es su provisión y sustento. Eso es lo que está mencionando aquí. Y lo hace a través de la naturaleza, a través de nosotros, porque esa es su voluntad. Les he platicado que en la casa, déjame, le platico en 3 partes. A cierta hora yo sacaba un pedazo de pan, lo desmenuzaba y lo aventaba ahí en el jardín y llegaban las aves y comían del pan. Y esto lo hacía seguido. Y sabe que esas mismas aves, a esa misma hora, llegaban a ese lugar para ver si les iba a dar pan. ¿Y sabe qué es lo más interesante y maravilloso? Podríamos decir que increíble, pero sí lo creo. En una ocasión que no salíamos, ahora con esa situación de la pandemia, llegaron hasta la puerta de la casa y estaban haciendo ruido. Yo creo, para que supiéramos que ahí estaban ellas. Mi esposa me dijo, vamos a darles algo. Eso es, Dios la sustenta a través de quien sea, así como lo hizo a través de mí y de muchos otros. Dios es nuestro sustentador. Cuando hay temor por alguna circunstancia, Dios le sostiene. Cuando llega la soledad a su vida, Dios le sostiene. Dios está con usted. Cuando somos débiles, y no estoy hablando de la debilidad al pecado, no. Cuando somos débiles, cuando sentimos que no podemos más en una situación, en un problema, en una tribulación, cuando necesitamos ayuda y sostén, el Señor es nuestro sustentador. Dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su provisión nunca falta. ¿No valéis vosotros mucho más? Punto número 3. Somos valiosos al Señor. Eso es lo que implica. Cada uno de nosotros somos valiosos al Señor. Mateo 6:26, en la última parte. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor tasa, esa es una expresión de los contadores, de los administradores de economía. El Señor tasa el valor de las aves y al mismo tiempo el nuestro, al decir mucho más. El Señor está diciendo, esas aves valen mucho. Ustedes valen mucho más. Eso es lo que está
el Señor diciendo. La pregunta que hace el Señor aquí es retórica. Esta pregunta se contesta por sí sola. El Señor nos dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y si es así, ¿por qué nos preocupamos? Cuando Jesús dijo estas palabras, Él sabía de antemano lo que valíamos. ¿Sabe por qué? Porque Él, otra vez, lo repito varias veces en varios sermones, porque Él pagó el precio de cada uno de nosotros. Estaba viendo un pedazo de película de Pedro Infante, famoso actor mexicano. Y a Pedro Infante le habían dado un balazo y entonces fue un médico del pueblo y apenas estaba aprendiendo y lo curó. Y entonces su amigo de Pedro Infante le dice al doctor, ¿cuánto le debo, doctor? Y el doctor le dice, son 100 pesos. ¿Cómo 100 pesos? Este hombre vale mucho, este hombre es mi amigo, tiene que valer más de 3,000 pesos. Así que aquí están, 3,000 pesos. Y aquel doctor, pues, ¿cómo no? Agarró un dinero y se fue. Lo que estaba tratando de decir su amigo, mi amigo vale mucho, mucho más que eso. Por eso estoy pagando por su vida. Bueno, esa es una película. En la vida real, el precio por nosotros, por ti, por mí, por usted, por él, por aquel, por todos, lo pagó el Señor en la cruz, con su sangre. Eso le dice cuánto vale cada uno de nosotros. Así que, claro que somos importantes para Él. Claro que somos valiosos. Este versículo lo que está diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Nosotros somos apreciados por el Señor. Hay un versículo, dice, del barro nos formó el alfarero. Dice un pasaje de la Escritura, pero el texto que tengo aquí es Salmo 42. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Del lodo y me puso en un lugar alto. ¿Sí o no valemos delante del Señor? En el Salmo 113, 7 y 8 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. ¿Sabe qué es el muladar? Más que el lodo cenagoso, el cieno. En algunos lugares el estiércol. De ahí nos sacó el Señor. Y nos hizo sentar con sus príncipes. Salmo 113, 7 y 8 dice, y el menesteroso alza el muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Sí o no valemos, hermanos? Somos, dice Lamentaciones 4:2, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. Qué interesante, mis amados hermanos, que en un solo texto, un solo versículo de la Biblia, con unas cuantas palabras, Jesús nos coloca en el lugar más alto que un ser humano puede estar. Somos importantes para Él, no lo olvide.
Sea lo que sea que esté pasando, no olvide que usted es importante para el Señor. Él nos conoce perfectamente. Y si sabe el nombre de las aves, de las ovejas, de las estrellas, ¿cómo no va a saber su nombre? Él sabe su nombre. Él siempre nos sustenta y nos provee. Él sabe antes de que le pidamos. Él sabe lo que nos hace falta. Así lo dice su palabra. Nosotros tenemos solamente que confiar en Él. Nosotros somos valiosos ante sus ojos. Somos su más preciado tesoro. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que, como dice el canto, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo quisiera tener una voz, no como la que tengo, para poder cantar este himno? Pero la letra es inspiradora. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Siempre que soy tentado, oigo al Señor decir, siempre que soy tentado o que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Ahora, cada vez que escuche este hermoso himno, lo escuchará con un sentido más emotivo en su corazón. De hecho, más significativo, porque ya conocemos ahora la historia. Y recordará que cada vez que le quiera invadir la tristeza, la soledad, la desesperación, lo único que tenemos que hacer es confiar plenamente en el Señor y descansar en sus promesas. Vaya a ese versículo de Mateo 6:26 y hágalo suyo. Y entonces podremos descansar plenamente en el Señor. Podremos descansar en sus promesas. Podremos descansar en sus manos cariñosas. Y decir, como dice el himno, ¿cómo podré estar triste? Hermanos, somos sus hijos. Él nos ama, Él nos guarda, nos cuida, nos protege. Él es nuestro Dios. No se lo olviden. Él le conoce. Él sabe lo que necesita. Porque usted vale mucho para Él. Hermanos, Dios les bendiga y no bajemos la guardia. Busquemos al Señor en todo momento. El Señor los bendiga.